Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Parlamento Europeo sobre la resolución que habla de la situación de los periodistas y los derechos humanos en nuestro país desató muchas posturas a favor y en contra. La Junta de Coordinación Política del Senado envió una carta al órgano legislativo del viejo continente en la que afirma no estar de acuerdo con el fallo y pidió una reunión de alto nivel para resolver diferencias. Para hablar de este tema y otros, nos acompaña vía Zoom el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Muy buenas noches, bienvenido, senador Vasconcelos. Macario Schettino, Luis Miguel González, muy buenas noches. Senador, este tema, este desencuentro parecería ser algo que muchos consideran pues innecesario. Sabemos bien que las recomendaciones que vienen del Parlamento Europeo se han hecho a esta administración, a otras también, con respecto a la situación de derechos humanos, la situación grave que se tiene a periodistas. ¿Cómo resolver esto, evitar un mayor enfrentamiento dado el choque que se dio directamente con el presidente de la República? Sí, empiezo por saludarlos y darles las gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes. Yo abordaría el tema diciendo que me parece el documento, en la resolución que emitió el Parlamento Europeo, me parece un documento absolutamente sesgado. No tengo una hipótesis de por qué se emitió en estos términos este documento, porque si bien es cierto que mucho de lo que se menciona en esta resolución son problemas todavía pendientes, pero esos problemas pendientes constituyen precisamente el mayor interés del gobierno de la República. Por ejemplo, en el caso de los periodistas desaparecidos o asesinados o muertos, a mí me parece que es claro que la causa de esos asesinatos, vamos a llamarles así, creo que esa es la palabra, son dos básicamente. Estos periodistas fueron asesinados o por el crimen organizado o por autoridades locales en el plano, en el nivel municipal o en todo caso estatal. Pero me parece evidente que no se trata de una política del Estado mexicano o del Poder Ejecutivo. Yo diría que el presidente de la República dedica, no sé, 16, 18 horas al día a combatir estos tremendos crímenes y el problema de la inseguridad que subsiste en México. Es una de las prioridades absolutas de este gobierno. Y yo la mencioné, la cuestión de la inseguridad yo la mencionaría junto con el combate a la desigualdad y a la corrupción como las preocupaciones centrales de este gobierno. Entonces me parece que en la resolución del Parlamento Europeo no aparece la otra cara de la moneda, que es el esfuerzo que lleva a cabo constantemente el gobierno por eliminar estos hechos atroces. Macario. Sí, senador, muy buenas noches. Creo que tiene usted razón, la muerte de los periodistas en México ha sido fundamentalmente problema que tiene que ver con crimen organizado, con autoridades locales, exactamente igual que ocurrió con la matanza en Iguala de los estudiantes de Ayotzinapa, que el Parlamento Europeo criticó exactamente de la misma manera y no tuvimos en aquella ocasión una respuesta como la que hoy envió el presidente, que más allá de cualquier otra cosa, me parece el peor comunicado en relaciones exteriores que ha emitido este país en toda su historia. Entonces, creo que si lo vamos a poner en términos de esta descalificación al Parlamento, habría que descalificar también las anteriores para ser un poco más preciso y creo que también habría que incluir que en esta ocasión el Parlamento Europeo sí critica explícitamente la retórica populista del presidente que se ocupa parte de esas 16 horas diarias que dice usted en descalificar periodistas y esto los pone en riesgo. Entonces, a lo mejor visto de esa manera, pues la opinión es un poco diferente, ¿no? Sí, justamente qué bueno que estemos hablando del caso concreto de los periodistas, así en plural.
Yo creo que en términos generales, en todo el país, se ha respetado la libertad de expresión de los periodistas y de cualquier ciudadano o ciudadana, como no se había hecho desde el gobierno del presidente Madero. Esa es mi más profunda convicción. Y también desde la época de Madero, desde la presidencia de Madero, no se había atacado con tal ferocidad a un presidente de la República. Ahora, no hay que generalizar. Estoy hablando de un puñado de periodistas. No es necesario mencionar sus nombres porque creo que es evidente para toda la opinión pública, pero hay 8, 10, 12 comunicadores que todos los días atacan, algunos injurian, otros distorsionan las acciones del presidente de la República. Entonces, pues él se ha reservado el derecho de respuesta. Cuando el documento del Parlamento Europeo usa el adjetivo de populistas para referirse a las conferencias mañaneras, por ejemplo, me parece una injusticia absoluta, y yo las veo de otro modo. Las veo como un ejercicio único en la historia de México, quizá del mundo, en que un jefe de Estado se comunica diariamente con el pueblo mexicano, con la opinión pública, y todos los periodistas de México están invitados a asistir a esas conferencias de prensa. Entonces, llamarlas populistas me parece que es rebajar la discusión a una adjetivación totalmente errónea de lo que constituye ese ejercicio de comunicación con la sociedad desde mi punto de vista. Luis Miguel. Senador, buenas noches. Escucho sus argumentos y me gustaría tratar de entender una parte. Para mejorar, para trascender este mal momento, se requeriría algo de autocrítica. Ustedes le piden al Parlamento Europeo que sea más autocrítico, pero también es legítimo esperar algo de autocrítica del gobierno mexicano. Si está haciendo todo bien, ¿por qué las cosas están saliendo regular o mal, o muy mal, según el caso? Sí, yo no dije que el gobierno esté haciendo todo bien, porque me parece que ningún gobierno en ninguna parte del mundo es perfecto o sus acciones son perfectas. De lo que yo hablo es de un esfuerzo institucional por preservar la libertad de expresión de los comunicadores y de los actores políticos y de toda la sociedad. Me refiero al combate permanente como prioridad de la desigualdad y la corrupción. Pero desde luego ningún gobierno es perfecto, todos cometen algunos errores. Yo no quisiera ni mucho menos entrar en un juicio, ¿qué diré?, absolutista, sino matizar. Yo creo que hay que matizar tanto lo logrado como lo no logrado. Y ahí vamos otra vez al punto central de la resolución del Parlamento Europeo. Me parece que ellos presentan un lado de la moneda, el anverso de la moneda, pero les falta presentar el otro lado, el reverso, que constituye las acciones de este gobierno para combatir esas terribles lacras. Senador, el otro tema que estuvo en medio del debate es el tema de la participación de México, la posición de México en el conflicto en Ucrania. Por un lado está la condena incluso expresada por el embajador Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas con respecto a la invasión rusa, pero por otro lado hay una posición también del presidente de la República en un intento de neutralidad y de decir mantenemos la comunicación con ambas partes. A veces es un poco difícil entender que hay una posición de condena por un lado y de neutralidad por otra. ¿Cómo entender estas dos posiciones de condenar a un agresor y tratar de mantener una especie de comunicación con las dos partes? Sí, aquí tengo que empezar por decir que debemos respetar los distintos ámbitos del Senado y del Poder Ejecutivo, ¿no? Yo hablo desde el Poder Ejecutivo, pero observando lo que usted acaba de mencionar, yo diría que cuando el embajador de la Fuente declaró que se condenaba, que México condenaba la invasión rusa,
Fue lo mismo que hicimos, por ejemplo, cuando la invasión fascista italiana a Etiopía, cuando la guerra civil española, etc. Eso es una postura, digamos, política en el plano internacional. Ahora, yo creo que es este gobierno, desde luego, insisto, yo no hablo por el gobierno, porque yo soy poder legislativo, pero mi interpretación es que este gobierno no quiere enviar absolutamente ni armamentos, ni involucrarse en el día a día de esta terrible invasión, simplemente por mantener el principio aquel de nuestra Constitución, del artículo 89 de la Constitución, que consiste en no intervenir en asuntos internos de otras naciones. Yo sé que ese principio es muy importante para el presidente de la República y uno se podría preguntar por qué es tan importante. Bueno, porque si nosotros empezamos a instrumentar medidas en el terreno de otro país, dejaríamos la puerta abierta para que otros países hicieran lo mismo en México. Entonces, se defiende la no intervención en otros países para que ningún país tenga injerencia en los asuntos internos de México. Creo yo que eso explica la declaración por una parte y la renuencia a involucrarse directamente en el conflicto ucraniano. Una pregunta, senador, al respecto. Si el principio es de no intervención, ¿no sería lógico criticar la intervención de Rusia en los asuntos de Ucrania? ¿No sería esa la postura más razonable bajo ese principio? A ver, pero ya México manifestó en la ONU precisamente esa condena a la invasión rusa, cuando el embajador de la Fuente hizo esa declaración ante la Asamblea General. ¿Y la neutralidad del presidente? Sí, no, pero es que son, no sé si quizá me expliqué mal. Una cosa es conceptualmente estar en contra de algo y otra cuestión muy distinta es ya participar, por ejemplo, con el envío de armas. Lo primero es puramente conceptual, es una postura política y moral. Ya el envío de armas o la participación de cualquier manera, pero concretamente en un conflicto que además ocurre a no sé cuántos miles de kilómetros, eso ya sería un intervencionismo. Senador. Yo doy. Senador, México forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el caso del acuerdo con la Unión Europea, hay partes del texto que implican un diálogo sobre temas de derechos humanos que, según el color del cristal con que se mire, es injerencista o es parte de pertenecer a una comunidad internacional. ¿Cómo conciliar esto de no intervenir para que no intervengan acá con esta ciudadanía global? En efecto, es un problema tanto conceptual como un problema en la práctica. Es muy difícil encontrar el punto de equilibrio, el hilo que separa la manifestación de una postura de la participación en un conflicto. No es fácil para cualquier país en el mundo, yo creo. Si me permiten, quisiera agregar algo en el sentido de lo que abordamos al principio de esta plática. Yo sí creo que buscar una reunión de alto nivel con la Unión Europea para explicar el punto de vista del gobierno mexicano sería muy útil para aclarar más los entendidos y para proceder con el proceso ya muy avanzado de ratificación del nuevo acuerdo global modernizado con la Unión Europea, que me parece que es importante para las dos partes y que representa ventajas tanto para México como la Unión Europea. Ojalá que no por un documento se descarrile un proceso en que se ha venido trabajando por años y que ya está a punto de cuajar. Finalmente, política de refugiados, tendría que ser México mucho más abierto a eso. No lo hemos sido quizá en el último tiempo, por lo menos no frente a un fenómeno como el de Ucrania. Es decir,
Es decir, la recepción de refugiados. Sí. Yo entiendo que la postura mexicana es que serán bienvenidos quienes busquen llegar al país. Estamos ante uno de los grandes éxodos quizá de la historia europea, al menos, cuando a estas alturas del conflicto ya van alrededor de cerca de 3 millones de refugiados que salen de Ucrania. Bueno. Y hay predicciones de que podría llegar a ser 5 o 6 millones de quienes abandonen el país. Bueno, habría que ver si las puertas están abiertas para ello. Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, siempre un gusto platicar con ustedes. Gracias.